estudiamos muy brevemente algo que se llama el transformador de Hilbert. El transformador de Hilbert está íntimamente ligado con la transformada de Hilbert y básicamente es un filtro cuya respuesta es, en el dominio del tiempo, la función de respuesta al impulso h de t es igual a 1 partido por pi t, es decir, es una función de respuesta al impulso que decae y está definido para t mayor que 0. Y en el dominio de la frecuencia, su respuesta de frecuencia h de f es igual a menos j, j la unidad imaginaria, signo, función signo de la frecuencia. Es decir, si es que graficamos en frecuencia este filtro, donde aquí voy a poner la parte imaginaria, aquí la parte real, lo que tenemos es que el filtro tiene en frecuencia 0 una transición. Para frecuencias positivas vale el signo, frecuencias positivas vale más 1, así que vale menos j. Entonces para frecuencias positivas la respuesta del filtro es esa. Y para frecuencias negativas, por supuesto, es lo opuesto. Vale decir, tenemos una suerte de escalón en el plano imaginario. Y si esto acá lo representamos en términos de magnitud y fase, lo que vamos a obtener es lo siguiente. En magnitud, hacemos un gráfico de magnitud en frecuencia. Por supuesto que la magnitud de esto y de esto siempre es lo mismo. La magnitud de esto siempre vale 1, es decir, tenemos una respuesta de magnitud unitaria. Acá tenemos h de f es idénticamente 1 siempre. Y la respuesta de fase en frecuencia tiene, acá se ve, a veces fase menos 90 grados y a veces fase más 90 grados, menos pi medio para frecuencias positivas y más pi medios para frecuencias negativas. Así que tenemos una respuesta de fase así, pi medios y menos pi medios, que es, ¿no es cierto?, el ángulo de h de f. Esta transformada aparece numerosas veces en telecomunicaciones, en distintas aplicaciones. Por eso es que es bueno repasarla, es bueno tenerla a la vista.